En esta clase continuamos con el tema de análisis por combustión de hidrocarburos. Específicamente, quiero considerar los casos en que los hidrocarburos contienen un elemento adicional, como lo es, por ejemplo, oxígeno. En el caso de hidrocarburos que contienen oxígeno, los productos de reacción siguen siendo agua y el CO2. De igual manera, el carbono que está en CO2 vino directamente del hidrocarburo y el hidrógeno que está en el agua vino directamente del hidrocarburo. Así que los datos de gramos de agua se utilizan para calcular moles de hidrógeno y los datos de gramos de carbono, de CO2, se utilizan para calcular moles de carbono. Bien, el reto está en cómo calcular los moles de oxígeno. Porque si te fijas, en el caso de oxígeno, tú tienes dos fuentes de oxígeno en el lado de los reactivos. Es imposible determinar dónde paró cada uno de estos oxígenos, si en el agua, en el CO2, en el agua, en el CO2, lo más seguro es que están hasta mezclados. Así que no es simple y llanamente sacar los moles de aquí, de oxígeno de aquí y de acá y sumarlos. Eso sería incorrecto porque el total de moles aquí incluye los moles de oxígeno que se utilizaron para la combustión. Y eso no me ayuda a calcular la fórmula empírica del compuesto. Bien, es imposible determinar si en el oxígeno, en agua y en CO2 vino del hidrocarburo con oxígeno o de los dos. ¿Cuál es la solución? En vez de buscar los moles de oxígeno en el hidrocarburo, tal vez podemos calcular los gramos de oxígeno. Me explico. Toda la masa de los elementos, el carbono, hidrógeno y oxígeno, es igual a la masa del hidrocarburo. Repito, la masa de todo lo que es carbono, todo lo que es hidrógeno y todo lo que es oxígeno, si combino esas masas, recupero la masa del compuesto entero. Luego, entonces, puedo hacer lo siguiente. Puedo calcular los gramos de hidrógeno con el agua, los gramos de carbono con el CO2. Y luego, para calcular los gramos de oxígeno, puedo utilizar esta expresión, despejando por la masa del oxígeno. Claramente, para poder proceder, el problema te debe dar la masa del hidrocarburo. Una vez yo tengo la masa en gramos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, de ahí en adelante procedo con el problema de fórmula empírica, donde cada una de las masas de elementos se pasan a moles de elemento, de moles de elemento a las proporciones y así por el estilo. Vamos a ver esto en un problema. El problema dice: la combustión de 0.9835 gramos de un compuesto que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno solamente produce 1.900 gramos de CO2 y 1.072 gramos de agua. Determina la fórmula empírica del compuesto. Bien, una vez lo que se vea incluya otro elemento aparte del carbono y el hidrógeno, lo que conviene es utilizar los datos de CO2 y los datos de agua para ir directamente a gramos de carbono y a gramos de hidrógeno. Así que el plan va a ser del 1.900 gramos de CO2 pasar a gramos de carbono y del 1.072 gramos de agua pasar a gramos de hidrógeno. Luego, para sacar la masa de oxígeno, decimos 0.9835 gramos del compuesto, aquí, va a ser igual a los gramos de carbono más gramos de hidrógeno más gramos de oxígeno. Y este dato lo tenemos de los pasos previos y de ahí sacamos gramos de oxígeno. Vamos a hacerlo. Bien, ahí tengo marcados los datos. Con los gramos de CO2 paso a moles de CO2 usando la masa molar. Por cada un mol de CO2, un mol de carbono. Y luego añado la masa molar de carbono para pasar de moles de carbono a gramos de carbono. Así.
y llega entonces a gramos de carbono. Tienes aquí el resultado. Vamos a hacer ahora lo mismo con el agua. Con la masa molar de agua se llega a moles de agua. Luego, en 1 mol de agua, 2 moles de hidrógeno, así que ya llegamos a moles de hidrógeno. Y luego, por cada 1 mol de hidrógeno, 1.01 gramos de hidrógeno. Y aquí tenemos los gramos del hidrógeno. Ahora, para calcular los gramos de oxígeno, restamos la masa del compuesto. A la masa del compuesto se le restan los gramos de carbono y los gramos de hidrógeno. Y con eso obtenemos los gramos de oxígeno. Muy bien, tenemos ahora gramos de cada uno de los elementos. Pasamos esto a la próxima página para continuar, porque ahora entonces regresamos gramos de cada elemento a moles. Con masas molares se regresan de gramos de elemento a moles de elemento. Se selecciona la cantidad de moles más pequeña, que en este caso es este. Y utilizando ese valor se calculan las proporciones de cada uno de los elementos, moles de elemento, entre esos moles, la cantidad de moles más pequeña. Y queda así. Para carbono, la proporción de los moles de carbono es entre 0.02155 es igual a 2. Para hidrógenos, los moles de hidrógeno entre el mismo número es 5.5 y para oxígeno pues, es un 1. Eso me lleva a la fórmula empírica C2H5.5 oxígeno 1. Sabemos que no podemos dejar ese valor de suscrito a nivel decimal, así que si se multiplica toda la fórmula por 2, llegamos a la fórmula empírica real C4H5O2. Estos problemas de análisis de combustión, el proceso siempre es el mismo. Así que repasa lo que se hizo aquí y me gustaría que traten de pensar cómo utilizan los mismos principios para resolver un problema similar. Les presento el ejemplo 3. Si quieres, da pausa, trata de resolver el problema, es levemente más diferente, pero si utilizas los principios fundamentales que se describieron en este curso, en esta clase, lo vas a poder sacar. En el próximo video te muestro cómo se resuelve, pero primero me gustaría que lo trates de hacer tú solo.